Buenas noches, hermanos y hermanas. Ahora seguimos con el tema del libro Apocalipsis. Ahora vamos a estudiar el mensaje que Jesús transmite a la iglesia en Filadelfia. Quiero pedirles si podemos tener una oración para pedir la bendición de Dios de este estudio. Oremos, hermanos. Querido Dios, te suplicamos tu bendición, pero también tu sabiduría, para que podamos reflexionar en tu palabra. Ayúdanos a entender cuál es tu voluntad. Ayúdanos a responder a tu voluntad, para que podamos nosotros convertirnos o continuar siendo hijos, hijas tuyas. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a leer el capítulo 3, los versículos del 7 al 13. Al 13 dice: Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Así habla el santo, el verdadero, el que guarda la llave de David. Sí, él abre, nadie cerrará, y si cierra, nadie abrirá. Yo sé lo que vales. He abierto delante de ti una puerta, y aunque eres débil, nadie la podrá cerrar, porque has guardado mi palabra y no has renegado de mí. Obligaré a los de la sinagoga de Satanás, a esos mentirosos que se llaman judíos y no lo son. Los haré venir a ponerse a tus pies, y reconocerán que yo te he amado. Y porque guardaste con perseverancia mis palabras, yo por mi parte te protegeré en la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero, para probar a los habitantes de la tierra. Yo vendré pronto, guarda lo que tienes, no sea que alguien te arrebate el premio. El vencedor lo pondré como columna en el templo de mi Dios, de donde no saldrá nunca jamás. En él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la que viene del cielo, obra de Dios y mi propio nuevo nombre. El que tenga oídos, que escuche este mensaje del Espíritu a las iglesias. Eh, este mensaje es sumamente, no es tan, no tiene las mismas características que los otros mensajes. Filadelfia, comenzamos siempre con el contexto de la ciudad, ¿verdad? Para un poco entender qué quiere decir este mensaje. Y lo otro es porque también hay ciertos elementos que el mensaje dice y son referentes al contexto de la ciudad en la cual está la iglesia. Filadelfia era una ciudad que había venido de más a menos, ¿verdad? A causa de los constantes terremotos. Se había destruido mucha parte de la ciudad y también eso había provocado una emigración de parte de la población. Aquí la ciudad de Filadelfia, a pesar de tener cierto nivel de importancia, no era una ciudad tan importante como las anteriores que hemos estado reflexionando, como por ejemplo Esmirna, Pérgamo, Éfeso. Entonces, Filadelfia es una ciudad que ha venido de más a menos. Sin embargo, hay una cantidad considerable de población y su vida comercial, cúltica, sí ha sido mantenido en cuanto a eso. Entonces, comenzando con el versículo 7 dice: Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Así habla el santo, el verdadero. Se refiere a atributos de Jesús, porque es Jesús quien revela estos mensajes. Hay unos comentaristas que hablan de que posiblemente lo que se refiere de santo
el verdadero, puede ser el verdaderamente santo, ¿verdad? Como un elemento que es muy importante y que sí refleja como una de las características de Jesús, históricamente hablando. Jesús entonces se presenta también con las características, como siempre todo encabezado, es así, además de ser el santo, el verdadero o el verdaderamente santo, el que guarda la llave de David, si él abre, nadie puede cerrar, y si él cierra, nadie puede abrir. En esto aparece muy importante esta parte, porque Jesús siempre se está presentando en las diferentes iglesias y también en todo el libro Apocalipsis. Jesús no es cualquiera, ¿verdad? No es cualquier eh, deidad, no es semejante a ningún dios pagano, no es ninguna trivialidad tampoco, ¿verdad? Entonces Jesús cuando se va presentando con características propias. Y eso debe de llamarnos la atención también a nosotros. O sea, en el sentido de que Jesús no solamente es el Hijo de Dios, sino que es un verdaderamente santo, pero que también Él tiene la facultad, la capacidad, el poder de que cuando Él abre, nadie que exista, que haya existido o que exista o existirá, va a poder abrir algo. Y si Él cierra, si Él abre, nadie va a poder cerrar, o si Él cierra, nadie va a poder abrir. Esa capacidad solamente es de Jesús. Entonces, eso es lo que le está diciendo a la iglesia, a la comunidad de fe en Filadelfia. Yo sé que vales, yo conozco tus obras, en otras palabras, Reina Valera traduce así. La versión latinoamericana dice, yo sé que vales. He abierto delante de ti una puerta y aunque eres débil, nadie la podrá cerrar, porque has guardado mi palabra y no has renegado de mí. En ese aspecto, unos comentaristas también plantean de que es probable porque esta parte no es típica de las anteriores. ¿Por qué? Porque cuando él dice yo conozco tus obras o yo sé que vales o yo te conozco, entonces lo que va a decir inmediatamente después son la realidad de la iglesia. Y ahí precisamente no está diciendo la realidad de la iglesia. Lo que está diciendo es lo que él va a hacer. Y en ese sentido sí marca una diferencia semejante a las demás iglesias anteriores. Eso hay que tenerlo hay que tenerlo presente. Posiblemente, dicen algunos que esto tiene que ver con la idea de cuando él dice el que guarda la llave de David. Y entonces él inmediatamente se puede leer eso, el que guarda la llave de David. Si él abre, nadie cerrará. Se refiere a Jesús, ¿verdad? Y si él cierra, nadie abrirá. He abierto delante de ti una puerta, y aunque eres débil, nadie la podrá cerrar. Esa parte es la que me estoy refiriendo. Tampoco tiene que ver como que si esta puerta son esos portales astrales de la nueva era, no son nada de eso, ¿verdad? No son nada de eso. Jesús cuando también se plantea como la puerta, o sea, el único acceso para llegar y entrar en comunión con Dios, entonces Él dice, yo soy la puerta, ¿verdad? Entonces no es que Jesús sea la puerta propiamente dicho, pues, sino que es a través de Él, a través de Él. Aquí no es que David tenga la capacidad de abrir y que nadie puede cerrar, no, no es de eso. Hace una referencia a un pensamiento más del Antiguo Testamento. Yo te conozco, yo sé que vales, yo conozco tus obras. He abierto delante de ti una puerta y aunque eres débil, nadie la podrá cerrar. Nadie la va a poder cerrar. Esa puerta, aquí hay un elemento, una información que es también importante y que refleja el contexto de la ciudad, y es la debilidad de población.
la debilidad de población, la debilidad de número, en otras palabras. ¿Por qué? Porque toda la ciudad no es una ciudad cosmopolita, donde confluyen diferentes personas de diferentes culturas. No, no, no. Sino que es lo que hice referencia al inicio, ¿verdad? A raíz de terremotos consecuentes, ¿verdad? Así como está ocurriendo ahora en Ahuachapán, eh, con temblores, ¿verdad? Y toda esa cosa. Ahora creo que contabilizaban más de 460 eh, temblores, algunos de esos perceptibles y otros imperceptibles por las personas. Aquí en Filadelfia tenía esa constante, ¿verdad? De que habían ocurrido diferentes terremotos y por lo tanto las personas migraron, emigraron, se fueron para otras ciudades, tratando de salvaguardar sus vidas, pues. Entonces, a eso posiblemente se refiere cuando dice que es que aunque eres débil, pero se refiere a número, no se refiere a una capacidad de fidelidad. Y ya vamos a hablar de eso, ya voy a hablar de eso. Aunque eres débil, nadie podrá cerrar esa puerta, porque has guardado mi palabra y no has renegado de mí. Son dos aspectos muy importantes, sumamente importantes, que uno no los puede pasar desapercibidos. Guardar la fe no significa esconderla, perdón, guardar la palabra no significa esconder la palabra. Guardar la palabra no es atesorarla en el sentido de que se va a esconder, se va a guardar para que nadie lo vea. Uno guarda algo para protegerlo, para que nadie tenga acceso a él, para que nadie pueda hurtarlo, nada de eso, ¿verdad? Entonces, guardar aquí lo que significa es asumirlo para, para demostrarlo. Es una palabra que recurrentemente en el Nuevo Testamento se va a estar diciendo, se va a estar expresando en diferentes escritos, no solo en Apocalipsis, sino también en otras cartas de Pablo. Guardar no es atesorar, no quiero decir no es esconder, sino que es mantener eso en uno, asumirlo y vivirlo. Eso es guardar. Guardar la palabra es mantener en uno la palabra de Dios, pero también vivir esa palabra de Dios. O sea, dicho de otra manera, hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Por conocimiento de la palabra. Yo conozco la palabra de Dios y la vivo en mi vida, en la vida de cada quien. Entonces, precisamente porque han guardado la palabra con esas características ya mencionadas y no ha renegado de mí, que es una práctica constante en los hijos de Israel que fueron liberados en el Éxodo. Una práctica de renegar y renegar y renegar por todo, ¿verdad? Se le presentaba una dificultad y lo primero que hacían era renegar, eh, era murmurar, pero murmurar no es algo sin mayor consecuencia. En el término en hebreo lo que significa es una protesta, ¿verdad? Aquí es también lo mismo. O sea, la gente en Filadelfia, los hermanos, las hermanas en Filadelfia, no han estado protestando y renegando de Dios, ¿verdad? Ni de Jesús. ¿Por qué? Por su situación. Por su situación. Por no estar renegando de Jesús y por guardar la palabra, Él va a abrir una puerta de acceso. Una puerta de acceso. ¿Quién es la puerta? Es Jesús mismo. No es que se va a abrir una puerta del cielo o algo así, ¿verdad? No es nada de eso mágico. Eso así lo plantean otras religiones. Se plantean de que se abren portales. Bueno, hay gente que habla en la actualidad de abrir portales de bendición de Dios. ¿Dónde está eso en la Biblia? No aparece eso. Entonces, por lo tanto, no hay que andarlo repitiendo esa cuestión, ¿verdad? Eh, Aquí no hay que abrir, es que vamos a abrir un portal para otra dimensión y para escaparnos, para tener un acceso a Dios
o para estar en comunión y disfrutar, ¿verdad?, de la presencia de Jesús, y luego venimos y cerramos la puerta que nos abrió Jesús. No, no, no. Ese tipo de historias son producto de la ciencia ficción también. Entonces, no es eso aquí. El único acceso y por medio del cual uno entra en comunión con Dios es a través de Jesús mismo. Y eso es planteado décadas anteriores, ha sido planteado en el Evangelio según Juan. Más adelante dice, obligaré a los de la sinagoga de Satanás, a esos mentirosos que se llaman judíos y no lo son. Eso está también plasmado en el mensaje de la iglesia a Esmirna, donde dice, yo sé cómo te calumnian los que pretenden ser judíos y que más bien son la sinagoga de Satanás. No te asustes de lo que vas a padecer. Aquí Jesús vuelve a decir de que esos judíos no son realmente judíos. Fingen serlo, pretenden. Ellos posiblemente se autocrean la mentira de ser judíos, pero no lo son, sino que son una sinagoga de Satanás. Eso es sumamente fuerte para un practicante de la religión judía de esa época, igualmente para ahora, ¿verdad? A nadie le gustaría que le dijeran así, ¿verdad? Como también a nadie nos gustaría que nos dijeran la iglesia de Satanás, ¿verdad? O algo así. Lo que pasa es que ese tipo de comentarios también uno los desecha, ¿verdad? En este caso es Jesús que le está diciendo a la población que vive en Esmirna, pero en esta de ahora, en Filadelfia. Eso hace inferir, suponer, deducir de que también habían judíos en Filadelfia. Acuérdense que eso fue lo que planteé en el primer estudio de Apocalipsis. Yo ahí mencioné que cierta información que iba a decir ahí iba a ser importante para el futuro, decía yo hace 5 reuniones, cuando inicié. Entonces, ¿por qué? Porque tiene mucho que ver en el sentido del año 70, cuando fue destruido el templo, pero cuando fue masacrada también la población en diferentes ciudades, no solo Jerusalén, sino que en diferentes ciudades de Palestina, ¿verdad? De toda la población israelí en aquella época, del año 70 después de la muerte y resurrección de Jesús. Habiendo dicho eso, entonces, Jesús le dice, estos dicen que son judíos, pero no lo son, porque realmente son una sinagoga de Satanás. La sinagoga, después del templo, la sinagoga constituye el centro de reflexión por excelencia, de acceso y contacto con la población, que tengan la educación, la formación en cuanto a la ley de Dios, la voluntad de Dios, el mensaje de los profetas. Allí era donde la gente aprendía. Allí era donde la gente celebraba. ¿Celebraba qué? Su fe en Dios. Los judíos celebraban eso en las sinagogas. Las sinagogas se constituían en un espacio, por decirlo de esta manera, en una instancia, en un espacio de mucha incidencia de la religión. Es donde empezaban a proclamar, no solo formar, sino también celebrar la fe de la población. La fe en Dios, ese Dios que los rescató de la esclavitud, los liberó de la esclavitud, etcétera, etcétera, etcétera. Reflexionaban también en el mensaje de los profetas. Allí es donde la gente aprendía. Lo que nosotros también vamos a la iglesia ahora, en la actualidad. Uno va a la iglesia a celebrar, a orar, pero también a aprender. Son procesos de formación educativa que por excelencia es la educación cristiana. La educación cristiana no solamente se repliega
o se refiere a la escuela bíblica dominical. Todo lo que se hace como un eje transversal de todo lo que se hace en una iglesia está influenciado por la educación cristiana. Dependiendo de la educación cristiana que tengamos, esa es nuestra práctica celebrativa o litúrgica, pero también devocional, también práctica como congregación. A eso hay que ponerle mucha atención, a la educación cristiana, porque la educación cristiana es la que va a tener el sustento de nuestra formación. Como repito, educación cristiana no está supeditado ni solo a escuela bíblica dominical para niños y niñas, sino que también para jóvenes y para adultos. Tiene que ver con la proclamación de la palabra de Dios. Tiene que ver con la celebración litúrgica, todos los cantos, la adoración, las oraciones, todo tiene que ver con educación cristiana. Por eso, educación cristiana no es un apéndice o un departamento o un área, sino que educación cristiana debe de estar en todo lo que una congregación hace. En esto, la sinagoga entonces se constituía en eso, en el centro donde aprendía la gente. No solamente los que vivían en Palestina, sino los que fueron dispersos, se dispersaron por cuenta propia, como también obligadamente tuvieron que emigrar para salvaguardar las vidas. Ese tema de la migración es de miles de años en los seres humanos. Por lo tanto, es un derecho de emigrar. Ningún país debiese de tener esas restricciones así impositivas y unilaterales para detener la migración. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. El ser humano migra, es migrante. Y eso tiene que ver mucho con nuestras etapas iniciales de ser nómadas como seres humanos. Eso ocurrió aquí con los mayas, por ejemplo. Los mayas no es que nacieron así, ¿verdad? Y aparecieron acá, producto de migraciones también. Y se fueron constituyendo en mayas y en la parte oriental lencas y en Honduras, lencas también, ¿verdad? La sinagoga es donde se aprendía de Yahvé, de Jehová, de Yo Soy, de YHWH, de los profetas. Y Jesús les dice, esos no son. Sinagoga de Satanás es lo que son. Lo denuncia, lo denuncia Jesús. Es Jesús, ni siquiera es Juan el que está diciendo eso. Ha llegado a un punto, y ese es otro elemento más que Jesús va recurrentemente diciendo. Jesús no solo conoce a la iglesia cristiana, Jesús conoce todo el mundo. Jesús conoce a los practicantes, a los que iban a esa sinagoga en Filadelfia o también en Esmirna, pero también conocía la ciudad. Y no solo conocía Filadelfia, Esmirna, todo. Jesús no es un ignorante de la realidad nacional de ningún país. Jesús es un conocedor de la realidad nacional de un país, pero también de la realidad de la congregación de esa época y de la época actual también. Sabe cómo somos, sabe perfectamente. Por eso es que Jesús jamás va a ser engañado por nadie, ni en aquella época, ni en esta época, ni en el futuro. Va a poder ser engañado, timado, Jesús ni Dios. No puede serlo. Si alguien en esa época creía, como por ejemplo estos judíos, o sea, Jesús lo que dice, esos no son judíos, no lo son. Los haré venir porque son sinagoga de Satanás, porque no son verdaderos. Entonces los haré venir y postrarse a tus pies y reconocerán que yo te he amado. ¿A quién?
a los hermanos, hermanas de la iglesia cristiana, por decirlo de esta manera, los que creían en Jesús. A esos ama Jesús. Ama Jesús. Solo quiero hacer referencia de eso, ¿verdad? Anteriormente al inicio, cuando le dice yo sé que vales o yo conozco tus obras, he abierto delante de ti una puerta y aunque eres débil nadie la podrá cerrar, porque has guardado mi palabra y no has renegado de mí. Eso es importante no perderlo de vista. Eso es importante mantenerlo presente. Dice también, aunque eres débil, nadie la va a poder cerrar. Si Él lo abre, nadie va a poder cerrar nada. Si alguien cierra algo, es porque no te la abrió Dios. En otras palabras, ¿verdad? Cualquier cosa. No estoy hablando de portales, porque no se refiere a eso, ¿verdad? El texto. No es que, repito, no es que esta va a abrir puertas que al cruzar uno va a entrar en otra dimensión y toda esa onda. No, 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 no. No, no, no. Eso es producto de las películas y de las series. Producto de ciertas filosofías como la nueva era, ¿verdad? Que tiene una mezcla de filosofía y religión, ¿verdad? No, ese tipo de cosas, no. Entonces, va a agarrarlos a estos, a los falsos judíos, a los sinagogas de Satanás, y ellos van a averiguar, van a reconocer de que Jesús les ha amado a ellos, a ellas, los que son de la iglesia en Filadelfia, en Filadelfia. Yo vendré, yo vendré pronto. Ah, pero dice que te he amado. Y porque guardaste con perseverancia mis palabras. Guardaste con perseverancia mis palabras. Guardaste con constancia, con perseverancia, con permanencia, porque lo perseverante no es lo esporádico. O sea que cuando se me ocurra, o sea cuando me acuerdo, o sea que cuando alguien me dice, o sea que cuando me levante con un modo de hacer la voluntad. No, no es eso tampoco. Y en esto sí quiero hacer llamar la atención en esto, de que no es posible en ninguna parte de la Biblia aparece, no, mejor lo digo de otra manera, en toda la Biblia aparece que la persona que tiene fe en Dios, en Jesús, es una persona nueva y que es constante, perseverante, constante en su fe, en su esperanza y en su amor. Eso léanlo, no me crean, léanlo y se van a dar cuenta. Los que hoy sí, mañana no, ahora sí, pasado no, etc. Esos no entran en esta dinámica. Y eso es lo que está llamando la atención aquí Jesús a los miembros de la congregación en Filadelfia. Y porque guardaste con perseverancia mis palabras, no las palabras del hermano aquel ni de la hermana a la otra, las palabras de Jesús, de Jesús. Yo, por mi parte, te protegeré de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero. Entonces, los que perseveran, los que guardan la palabra de Jesús y los que no han renegado de él, esos van a ser los que Jesús va a proteger de la prueba que va a venir al mundo entero. O sea que a los miembros de la iglesia en Filadelfia no les va a llegar la prueba. No.
¿Por qué? Porque como ellos se han mantenido fieles, en otras palabras, a Jesús, no les va a llegar la prueba. Claro, clarito, ¿verdad? Entonces, ¿quiere uno estar en pruebas? Que no haga la voluntad de Dios. No tener fe en Dios, ¿verdad? No tener fe en Jesús. Y le va a venir la prueba. La prueba va a venir, dice aquí, al mundo entero para probar a los habitantes de la iglesia. No, a los habitantes de la tierra, los que no están cumpliendo la voluntad de Dios. Esa es otra manera de decir fundamentalmente lo mismo. La clave aquí está, que cuando, y lo repito, ¿verdad? Yo creo que ya es demasiado que lo repita y lo repita esto, ¿verdad? Pero como es fundamental y es vital, vital porque es cuestión de vida, ¿verdad? Cuando uno hace el compromiso que levantó la mano, no necesariamente todos levantaron la mano, yo nunca la levanté, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, pero los que hacen el compromiso con Jesús, ¿verdad? Y todo. Después de eso uno empieza a hacer la voluntad de Dios hasta que se muere. Los que hacen eso de manera perseverante, constante, siempre pues, en otras palabras, esos son los que no van a experimentar esa prueba. Porque tienen méritos en el sentido de, nosotros somos mejores que los demás. No, 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 no. Es porque son fieles. Por eso es todo. Porque son fieles a Jesús. Eso es todo. Y si uno tiene fe en Jesús, no es jactancioso, prepotente, arrogante, ni nada de ese tipo de cosas. Porque una persona que es fiel a Jesús no tiene ninguna de esas dificultades de personalidad. Entonces, repito, y porque guardaste con perseverancia mis palabras, yo por mi parte te protegeré por cuanto hizo eso, ¿verdad? A veces lo que pasa es que hay personas que quieren ser protegidas, bendecidas por Dios, pero no hacen la voluntad de Dios. Pues ¿cómo? Pues tampoco, ¿verdad? No hay que buscar donde no hay. No vamos a encontrar donde no hemos guardado, pues. En otras palabras, si no hemos dejado algo bueno, ¿qué vamos a cosechar de ahí? Y porque guardaste con perseverancia mis palabras, yo por mi parte te protegeré en la hora de la prueba, en la hora de la prueba, que va a venir sobre el mundo entero, para probar a los habitantes de la tierra. Yo vendré pronto. Guarda lo que tienes, no sea que alguien te arrebate el premio. Interesante esa expresión, ¿verdad? Guardar es la misma palabra que ha estado allá adelante, ¿verdad? Cuando en el versículo 8, donde dice, y aunque eres débil, porque has guardado mi palabra, es la misma palabra. Guardar es tenerla, asumirla como propia. Cuando uno asume algo como propio, es como parte de tu ADN, pues, ¿verdad? Como parte de la personalidad, del carácter. Entonces la gente dice, no, imagínense que hay gente que dice, no, es que yo así soy, pues, ¿verdad? Enojado. Yo nací así y voy a morir así. Y es cristiano. Bueno, si Dios puede con los demonios, ¿cómo no va a poder con uno de nosotros? ¿Verdad? Ya estoy haciendo referencia a otras cosas que voy a hablar más adelante. Pero a mí me parece muy curioso también las expresiones de mucha gente. Cuando digo esas expresiones son gente que va a diferentes iglesias, ¿verdad? O católicas o evangélicas, protestantes, pues, ¿verdad? Entonces dice Jesús en el 11, yo vendré pronto. Guarda lo que tienes. Hay que guardar lo que tiene. Guardar no es esconder. Es como decía Jesús también en el Evangelio, ¿verdad? ¿Y quién tiene una vela para esconderla debajo? Pues
Si uno tiene una vela, pues una luz, lo pone para que le ilumine, no para esconderlo. Guardar no es esconder, sino que es vivir, asumir, vivirlo eso en la propia vida. No sea que alguien te lo arrebate, te arrebate el premio. Sin guardar, sin asumir la palabra, de esa manera constante, permanente, diaria, entonces sí, eso se repite vez y tras vez. Porque para hacer la voluntad de Dios no es de ganas, no es de obligación tampoco, es porque uno ha llegado a un nivel de conciencia y ha descubierto quién es Jesús y lo maravilloso que ha sido con nosotros. Y por gratitud uno lo hace, porque Él le brindó la vida eterna. Y entonces, ¿por qué no voy a hacer la voluntad de Dios? Si la voluntad de Dios me va a hacer un bien a mí, ¿verdad? Lo que pasa es que esta es una hipótesis que yo tengo, ¿verdad? Las personas que a veces hacen un día la voluntad de Dios y después de 2 días vuelven a hacer la voluntad de Dios, o hacen la voluntad de Dios una hora determinada, pero las 23 horas después ya no, ¿verdad? Esa gente a veces creo que esa es hipótesis, ¿verdad? Eso tienen una concepción medio pagana de Dios, ¿verdad? O sea, no se refieren al Dios de la Biblia, porque eso no aparece ahí. Entonces no sé qué libro se está estudiando o leyendo, ¿verdad? Yo vendré pronto. Guarda lo que tienes y no sea que alguien te arrebate el premio. Al vencedor, al vencedor. Los vencedores no son los que predican. Más bonito. No son los que dan estudios. Más bonito. No son los que hacen esas oraciones elocuentes, con palabras así medio rimbombantes. Todas esas expresiones, todo eso que estoy diciendo, es porque yo lo he escuchado en otras iglesias. No es eso el vencedor. El vencedor es el que guarda la palabra, el que no reniega de Jesús, el que no reniega de Jesús, el que guarda la palabra. Esos son los vencedores, los que hacen la voluntad de Dios siempre, siempre. Los que hacen, esos son los vencedores, los que se mantienen fiel a Dios siempre. El vencedor lo pondré como columna del templo de mi Dios. Ese es un lenguaje, como mucho, eso es un propio lenguaje apocalíptico, ¿verdad? En el género literario apocalíptica, no es que le van a poner a las personas como columnas, ¿verdad? No, no se refiere a eso. Se refiere a personas que por su integridad, por su fidelidad, por su integridad, por ser personas creyentes en Dios, en Jesús, son capaces de conformar de manera figurada o alegórica, de constituir parte del templo de Dios, ¿verdad? O sea, una parte importante en el sostenimiento del templo de Dios. O sea, no son cualquiera pues, los que van a llegar ahí. No son cualquiera. No son los que medio hicieron. No. Son los mediocres, ¿verdad? No, 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 no. Son los que han hecho la voluntad de Dios. Cuando digo mediocre me refiero a lo esporádico. O sea, mediocre no es una palabra en sí misma un insulto, sino que lo que denota el significado de la palabra es alguien que no lo hace constante, sino lo que lo hace esporádicamente. O sea, en término medio, pues, ¿verdad? Los vencedores son los que los pondré como columna en el templo de Dios, de donde no saldrán nunca, jamás, no por ser esclavos, no por ser secuestrados en el templo de Dios, sino por la dicha que eso significaría de ser parte importante de Dios. En Él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios,
la Nueva Jerusalén, que no se refiere a la Jerusalén esta de ahora, ¿verdad? No se refiere a eso. O sea, la materialidad en cuestiones de, de la vida eterna solamente es producto de la teología de la prosperidad, ¿verdad? Que con eso, con esa teología, no le dicen que practique la voluntad de Dios, sino que ofrenda más, ¿verdad? Porque en la medida que uno ofrende, entonces va a tener tesoros en el cielo, ¿verdad? O sea, a través del dinero de ahora uno compra el cielo. Jamás. No aparece eso aquí. Entonces, la Nueva Jerusalén es un lenguaje en el cual se proyecta, hace referencia a que en un momento histórico determinado, Jerusalén iba a ser un centro importante de todo esto del proyecto del reino de Dios que iba a leudar a otras ciudades, a otros pueblos, a otros países, a otras poblaciones de diferentes culturas, etnias. Siempre fue así. Lo que pasa es que los judíos no lo interpretaron de esa manera. Lo creyeron como exclusividad, en lugar de ser el inicio para una expansión, ¿verdad? Tampoco la imagen de la cristiandad, ¿verdad? De la época, tampoco así. Que a pura espada querían convertir a la gente, así como hicieron aquí en todo el continente americano. Entonces, en él va a grabar el nombre de Dios y en él nombre de la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén, la que viene del cielo, obra de Dios y de nadie más, la del cielo. Y mi propio nuevo nombre también, dice Jesús. El que tenga oídos que escuche este mensaje del Espíritu a las iglesias. Hay algunas teologías que a veces plantean de que este texto de la Nueva Jerusalén descendiendo va a descender allá en Israel. Pero no, tampoco. No hay ninguna referencia a eso porque no se refiere a eso. Además, lo que está diciendo es que la Nueva Jerusalén es que viene del cielo, o sea, la procedencia es de Dios. No es que, ¿verdad? Se desciende y vamos todos a tener que ir allá, ¿verdad? No se refiere a eso, hermanos y hermanas. El que tenga oídos, que escuche este mensaje del Espíritu a las iglesias. Siempre termina así, ¿verdad? Jesús, el mensaje a las iglesias. En este mensaje, la iglesia realmente no tiene ningún aspecto negativo. Y Jesús conoce la iglesia en Filadelfia, ¿no? Pero hay una realidad que sí la puntualiza, ¿verdad? Que es débil. ¿Débil en su fe? No. ¿Débil en su fidelidad? Tampoco. ¿Débil en su confianza? De ninguna manera. No aparece nada negativo. Las personas, ¿cuántos son? No se sabe, pero que no es una gran cantidad, pero esas personas sí se mantienen fieles. Sí han guardado la palabra de Jesús. Sí la han asumido y se mantienen fieles. Eso da a suponer, a interpretar que no se han contaminado con los cultos paganos al emperador y a las deidades griegas y romanas en esa zona determinada. Eso del paganismo es algo constante en toda esa región de Asia. Entonces, lo que sí se plantea aquí es una debilidad. La debilidad no es una debilidad en sus convicciones ni en su fe, para nada. Ahí es todo lo contrario, porque siempre Jesús le destaca a la congregación de Filadelfia su fidelidad. Eso siempre lo destaca. Y esa fidelidad ha sido constante, permanente. No ha sido fluctuante, en otras palabras. Entonces, eso es lo importante. Eso es lo que uno tiene que aprender. Eso es uno lo que tiene que aprender es, bueno, yo entonces debo de entender que mi relación con Jesús es permanente.
Mi relación con Jesús es permanente, constante, no fluctuante. Y también hay que aprender dos cosas que al principio dice, ¿verdad? Uno, que guarda su palabra, y dos, no has renegado de mí, ¿verdad? Cuando hay alguien que guarda la palabra de Dios, no reniega. Reniegan los que no han guardado la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no le conocen. No le conocen. Uno puede saber, Dios es bueno, sí, Dios es bueno, ¿verdad? Sí. Dios le ayuda a uno, sí, Dios le ayuda a uno. Uno puede saberlo, pero no se trata de solo eso. Se trata de guardar eso. ¿Qué quiere decir eso? Asumir eso en la vida. O sea, yo estoy convencido, podemos decir, ¿verdad? Yo estoy convencido de que Dios está conmigo. Yo estoy seguro de que yo, o sea, cualquiera, ¿verdad? Está con Dios. Yo estoy con Dios. Yo estoy con Jesús. Uno debe estar seguro de eso. Si tiene fe en Jesús o no tiene fe en Jesús. Uno debe de estar muy seguro de eso. Porque eso es fundamental. O sea, cuando me refiero a fundamental, es fundamento. Sobre ese fundamento uno construye lo demás. Uno debe de estar seguro de eso. Cuando uno está seguro de eso, la gratitud a Dios es permanente. Porque uno va descubriendo cuánto Dios le ha apoyado a uno. Cuánto Dios le ha ayudado a uno. Cuánto Dios le ha bendecido a uno. A veces uno puede tener enfermedades terribles, ¿verdad? Puede experimentar cosas horribles, dolorosas, trágicas. Pero uno debe de tener la plena certeza de que Dios está con uno. No para fregarlo, sino es todo lo contrario. Para apoyarlo, para fortalecerlo, para animarlo, para empoderarlo, ¿verdad? Para fortalecerlo a uno. Porque uno no soporta cosas, pues, ¿verdad? Bueno, yo ahí sí hablo por mí, ¿verdad? A veces hay dificultades que uno dice, no sé cómo hacerlo. No hay cómo hacerle. Pero en vez de quejarse, lo que hace uno es pedirle a Dios, ¿verdad? Que le ayude a salir adelante, a buscar una solución. No como los hijos de Israel allá en Éxodo, ¿verdad? No te topan y se quejaban de que estaban muriéndose por la esclavitud, por ejemplo. Salen, los libera Dios de la esclavitud, les hace todo un proceso de liberación y entonces salen y lo primero que dificultad que tienen, se quejan, ¿verdad? Y le dicen a Moisés, aquí nos veniste a traer a morir. ¿Y por qué no nos mataron mejor allá? Vos y tu Dios, ¿verdad? ¿Por qué no nos mataron allá? Allá hay tumbas, hay tierra, pues, donde morirse, en otras palabras. Después se enfrentan a otro y ¿qué? Aquí nos trajiste a morir de sed, a nosotros, nuestros hijos y nuestro ganado. Y luego con la carne es otra vaina, ¿verdad? Entonces donde dicen, allá tenía mentirosos, ¿verdad? Porque le dicen, allá teníamos las ollas de carne, cebolla y todo. Mentira, ¿verdad? Si eran esclavos, no eran terratenientes. Entonces, allá teníamos de todo y aquí nos has traído a morirnos de hambre. Esos son los quejistas, ¿verdad? Esos son los quejistas. Y lo importante también es que a Dios, a nadie de ellos obligó a salir. A nadie. Todo el que salió, salió por su gusto, ¿verdad? Volviendo al tiempo actual, es lo mismo. A nadie ha obligado Dios a hacerse miembro de una iglesia. A nadie Dios ha obligado, manipulado
para que Él asuma un compromiso con Jesús. A nadie nos ha obligado. Lo hicimos porque quisimos. Lo hicimos porque estábamos convencidos de que eso era lo correcto en ese momento de hacerlo, ¿verdad? Y por lo tanto le confesamos nuestros pecados, lo asumimos a Él, a Jesús, como Señor y Salvador, y por lo tanto, por gratitud, empezamos a hacer la voluntad de Dios. La conversión es un proceso, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. El nacer de nuevo es fruto del proceso de conversión. Es el fruto del proceso también de hacer la voluntad de Dios. Esos son las personas que vencen. Esos son los vencedores. No los arrogantes, no los prepotentes, no los más garroteadores, ¿verdad? Esos no son los vencedores. En ninguna parte de la Biblia aparece eso. Esos son los que no tienen cabida en el reino de Dios. Los violentos, los deshonestos, los injustos, o sea, los pecadores en otras palabras. Los vencedores, al vencedor lo pondré como columna en el templo de mi Dios, de donde no saldrá nunca jamás. En él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la que viene del cielo, obra de Dios, y mi propio nuevo nombre. El que tenga oídos, que escuche el mensaje del Espíritu a las iglesias. Oremos, hermanos y hermanas, para que Dios nos ayude a poder ser un vencedor a la imagen y semejanza del mensaje de las iglesias en Apocalipsis. Oremos. Querido Dios, te agradecemos. Te agradecemos porque nos conoces muy bien, porque sabes lo que somos, porque no hay nadie que pueda engañarte, porque somos personas, hombres y mujeres, creyentes en ti, que nos esforzamos por hacer tu voluntad, porque te agradecemos también constantemente lo bueno que eres con todos nosotros. Ayúdanos, porque sin tu ayuda no podríamos hacer tu voluntad, porque te necesitamos también en nuestras necesidades. Bendícenos esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos y hermanas.